Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en esta sesión virtual que realizamos cada segundo y cuarto jueves del mes. A nombre del Instituto Nacional de Cancerología y del Departamento de Vinculación Institucional, les damos la más cordial bienvenida a las organizaciones, pacientes, supervivientes, familiares y cuidadores que nos acompañan a nuestras sesiones virtuales. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante al que hemos denominado oncología integrativa. ¿Qué es y cómo puede ayudar? Esto debido principalmente a que cada vez es mayor el número de pacientes que piden información a sus oncólogos sobre terapias complementarias que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Para tratar este tema nos acompaña la maestra Yasmín Cabrera Jayó, que es médico especialista en acupuntura humana. La doctora Yasmín Cabrera es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una especialidad en acupuntura humana por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos a todos nuestros acompañantes que si tienen alguna pregunta para nuestro especialista, la pueden ir formulando en el chat, ya que al final de la sesión se les dará respuesta. También les pedimos que mantengan apagados sus micrófonos para que puedan seguir la sesión. Pues bueno, sin más preámbulos, les pedimos a nuestra ponente iniciar con su presentación. Adelante y bienvenida, doctora Yasmín. Muchas gracias, muy buenos días. Primero que nada, agradezco mucho esta invitación de parte del Departamento de Vinculación, de la licenciada Patricia Cocconi y todo su equipo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan interesante y sobre todo muy actual. También doy mi agradecimiento al doctor Oscar Galindo Vázquez, jefe del Departamento de Psico-Oncología del INCAN. Y bueno, pues esta mañana quiero compartirles este tema. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a tratar esta mañana es oncología integrativa. ¿Qué es y cómo te puede ayudar? Mi nombre es Yasmín Cabrera Jayó y soy médico especialista en acupuntura humana. Como les mencionaba la licenciada Cocconi, es muy útil entender y profundizar en las definiciones, primeramente, de este tema que vamos a abordar. ¿Cuáles son los antecedentes de todo este tema? Es que, como ustedes saben, sobre todo ustedes que son pacientes con un diagnóstico de alguna enfermedad relacionada a este tema, un cáncer, o son cuidadores primarios o familiares de un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer, se han dado cuenta que el aumento en la incidencia y la mortalidad del cáncer está desafiando la atención médica en todo el mundo, afectando de forma desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios, como el nuestro. A nivel mundial, en el año 2020, se diagnosticaron 19.3 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. Esta cifra es impactante, puesto que la incidencia del cáncer, es decir, los casos nuevos cada año, van en aumento en todos los países. No hay ya básicamente ninguna diferencia en los países ricos y en los países pobres o de ingresos más bajos. Lo que sucede es la diferencia en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento hacen que la prevalencia, es decir, la acumulación de estos casos, vaya en aumento en los diferentes países dependiendo de sus recursos. De cualquier manera, simplemente al escuchar esta cifra vemos que el cáncer en sus diferentes tipos y sus diferentes
presentaciones es un grave problema de salud a nivel mundial y que está desafiando las propuestas terapéuticas que existen. Este tema de la oncología integrativa sale a la luz en la década pasada para proporcionarle al paciente con cáncer una mayor oferta terapéutica que beneficie no solo su tratamiento, la respuesta a su tratamiento, sino también su sobrevida. Entonces, en países como el nuestro, que son países con ingresos bajos o medios, todos sabemos que los pacientes recurren a las medicinas tradicionales, a la medicina complementaria e integrativa, que es más familiar, generalmente es menos costosa y está ampliamente disponible. Cada país, cada cultura tiene su medicina tradicional y es bueno conocer los alcances de las medicinas tradicionales conforme a la evidencia clínica que se tiene del beneficio de usar esas medicinas tradicionales y en base a su evidencia científica también. Pero esto es muy normal, en todas las culturas existen estas medicinas tradicionales que en su mayoría cuentan con una gran validez y una gran historia del beneficio que puede proveer. Aquí el asunto principal es que el paciente con cáncer sepa qué beneficios reales puede obtener de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas. Por otro lado, existen los tratamientos convencionales, las industrias farmacéuticas, que causan tensión cuando los pacientes con cáncer voltean sus ojos a las medicinas tradicionales y complementarias y influyen desacreditando generalmente el beneficio de estas medicinas complementarias. Sin embargo, la realidad es que es difícil encontrar a un paciente con cáncer que no busque algo más, que no busque el apoyo de alguna otra medicina, de alguna otra terapéutica para tener un mayor beneficio o aliviar sus síntomas. Entonces, esta tensión, esta competencia negativa no debería existir y de hecho en los países industrializados, en los países europeos, en Estados Unidos se van a sorprender de la validación constante que tienen estas medicinas tradicionales y complementarias, de la bienvenida que se les ha dado dentro de las instituciones y de su promoción para que el paciente con cáncer, con conocimiento, en base a una buena instrucción, pueda decidir utilizar, implementar o incluir en su tratamiento estas medicinas tradicionales y complementarias. ¿Qué pasa en Latinoamérica, en nuestros países? Todos nosotros conocemos desgraciadamente a alguien con cáncer hoy en día. Quizá más de 2 personas cercanas a nosotros que están padeciendo el cáncer. Y si platicamos con ellos, quizás son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, ellos de seguro están usando algún tipo de terapia complementaria. Se estima que entre el 50 y el 90% de los pacientes adultos o pediátricos en Latinoamérica utilizan las medicinas tradicionales, complementarias o integrativas. Es decir, al menos la mitad de los pacientes con cáncer, si no es que el 90% de ellos incluyen en su tratamiento alguna terapia complementaria, algún tratamiento tradicional. Los productos naturales y los suplementos son generalmente a lo que recurren nuestros pacientes en el medio latinoamericano. Es decir, los conocimientos de herbolaria, por ejemplo, en nuestro medio, en las tradiciones familiares, en la medicina, nuestra medicina tradicional mexicana, por ejemplo,
existe el conocimiento pasado de generación en generación del uso de ciertas plantas, de ciertos suplementos alimentarios que se recomiendan de boca en boca entre los pacientes por adquirir ciertos beneficios en el alivio de sus síntomas o en el mejoramiento de su calidad de vida. También, según este estudio de Mao, hecho en el 2022, los países latinoamericanos, los pacientes también recurren a prácticas espirituales. Y este asunto de la espiritualidad es algo que ha sido muy estudiado en años recientes y podemos hablar de eso también un poco, pero el aspecto, el desarrollo, la búsqueda de la espiritualidad, si las personas que creen en Dios tienen un beneficio también en la respuesta a su tratamiento y en la mejoría de muchos síntomas como la ansiedad o el distrés emocional. Entonces, entre las terapias mentales y corporales más reconocidas se encuentran la meditación en muchas presentaciones, la yoga, el tai chi, la acupuntura, el masaje, entre otras. Entonces, este fue una pequeña introducción. Ahora yo quisiera preguntarles si ustedes han escuchado este término de oncología integrativa. ¿Qué es la oncología integrativa? La palabra oncología quiere decir el estudio del cáncer, el estudio de la enfermedad oncológica, es decir, el estudio del cáncer. Y ahora agregamos otra palabra, integrativa. ¿Qué es la oncología integrativa? Bueno, pues este es un campo de estudio que fue definido desde el 2003. Y les voy a leer esta definición porque es muy clara. Se costó mucho trabajo llegar a este consenso cuando se hizo esta reunión de especialistas que incluían muchas ramas de la medicina, obviamente oncólogos y muchos terapeutas relacionados al paciente que sufre la enfermedad del cáncer y llegaron a esta definición, a esta conclusión, que la oncología integrativa es un campo de atención al paciente, centrado en el paciente y basado en la evidencia que utiliza prácticas mentales y corporales, productos naturales y o modificaciones del estilo de vida de diferentes tradiciones, junto con los tratamientos convencionales contra el cáncer. Voy a detener un momento aquí. Dice aquí que este campo de atención al cáncer se centra en el paciente. Me gusta puntualizar esto porque no se centra en la enfermedad, no se centra en el tumor, en quitar eso que está ahí, en esas células malas. A toda costa las vamos a destruir, casi a pesar de la persona. No. La oncología integrativa se centra en el paciente. Y yo creo que si nos escuchan nuestros queridos pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, ellos en su experiencia, desgraciadamente varios de ellos, nos podrán decir que el tratamiento de su enfermedad, es decir, el tratamiento del cáncer, les ha costado mucho. Y muchas veces ha sido a costa de ellos mismos. Y esto, desde estos años, desde esta década pasada, como les comentaba, se le ha dado otro enfoque totalmente diferente. De nada sirve tratar una enfermedad si yo lastimo, perjudico, afecto a tal grado al paciente que aunque lo cure de la enfermedad o lo libre de la enfermedad, su vida, su calidad de vida, no es lo suficientemente satisfactoria. Entonces, la oncología integrativa trata de poner atención al paciente, centrarse en el paciente, utilizando todas estas prácticas mentales, corporales, claro, productos naturales y sobre todo modificaciones del estilo de vida, utilizando todos los trasfondos que haya en el ámbito del paciente,
Es decir, nosotros tenemos nuestra medicina tradicional mexicana, la medicina tradicional ayurveda ha colaborado también con su parte, la medicina tradicional china ha puesto su granito de arena con su aportación a esta oncología integrativa, y entonces el beneficiado va a ser el paciente. Voy a continuar con la definición. Dice, la oncología integrativa pretende optimizar la salud, la calidad de vida y los resultados clínicos en todo el proceso de atención al cáncer y capacitar a las personas para que prevengan el cáncer y se conviertan en participantes activos antes, durante y después del tratamiento del cáncer. Es decir, qué interesante es que la oncología integrativa acompaña al paciente, es decir, optimiza su salud. ¿Qué quiere decir? Sí, es un enfermo, pero no está enfermo de todo su sistema, de todos sus órganos, ¿sí? Hay que optimizar su salud, ¿sí? Si el paciente tiene un diagnóstico de cáncer hepático, necesitamos optimizar también su salud, cuidando de su salud mental, su salud en su aparato locomotor, es decir, que él se mueva, que conserve la mayor calidad de vida, como dice, y este acompañamiento o este apoyo integrativo es durante todo el proceso de su enfermedad, aún después del tratamiento del cáncer. Quizá algunos conozcamos a varios sobrevivientes del cáncer y vemos que su calidad de vida no es muy buena. Aparentemente ya no tienen una enfermedad, pero cursan con síntomas como fatiga crónica por años, o tienen una incapacidad para ingerir y disfrutar sus alimentos, parece que por el resto de su vida. Eso no es calidad de vida. Entonces, si podemos conjuntar, integrar terapias, prácticas mentales, corporales, quizá algunos suplementos, cambios en el estilo de vida que hagan que el paciente saque al máximo su salud, ¿sí? Mejore su calidad de vida, entonces eso verdaderamente es un beneficio muy grande, quizá más allá que el eliminar una enfermedad, una célula mala o un diagnóstico. Y otro punto que quiero puntualizar es lo que dice aquí, que el paciente con cáncer se convierte en un participante activo. Quizá en nuestra cultura latinoamericana, en nuestra cultura mexicana, el paciente parece un receptor pasivo de órdenes y decisiones que otros toman por él. Esto en realidad ya no debería ser así, o ya no es así en muchos ámbitos. Por eso estamos interesados en promover esta educación para la salud, y agradezco mucho al Departamento de Vinculación del INCAN, que tiene un gran empeño en la educación para el paciente con cáncer y sus familiares, porque el paciente no debe ser un receptor pasivo, el paciente debe ser un participante activo de su tratamiento. Y es justo en la oncología integrativa donde finalmente el paciente tiene un papel crucial para optimizar su salud, mejorar su calidad de vida, tratar sus síntomas, sus secuelas. Necesitamos la participación del paciente con conocimiento. En base al conocimiento y a la evidencia científica, el paciente con cáncer puede echar mano de muchos recursos y obviamente tiene que estar resuelto, decidido a participar en su tratamiento. Entonces, la oncología integrativa proporciona este marco para investigar e integrar la medicina tradicional, complementaria e integrativa, segura y eficaz. Voy a detenerme un momento, ¿sí? La oncología integrativa no es un tratamiento amontonativo, ¿sí? No se trata de que entre más cosas pruebe, entre más cosas me ponga,
me unte, ahora sí que voy a entrarle a todo porque ya no es mi última esperanza. No es así. Necesitamos utilizar recursos en base a la investigación e integrarlos a este tratamiento complementario, solo aquellos que sean seguros y eficaces. Podemos pensar que tomar agua del pozo de no sé dónde, pues si no lo hace bien no le va a hacer mal. Sí, pero aquí existe este concepto, eficaz. Es decir, va a ser un efecto real, va a ser un efecto positivo, va a ser un efecto que sume para el tratamiento, ya sea de algún síntoma o de la enfermedad misma del cáncer, o es una pérdida de recursos, de dinero muchas veces y de tiempo. Y algo que no tiene el paciente con cáncer es tiempo que perder. Necesitamos entonces enfocarnos bien y tomar estos recursos con mucha seriedad, con mucho conocimiento. Entonces, por eso en la oncología integrativa, todos los que estamos interesados en este tema, tenemos que hacer investigación y basarnos, estudiar, colaborar en las investigaciones de otros colegas, expertos en su campo, para poder ofrecerle al paciente con cáncer este tipo de recursos seguros y eficaces, que junto con el tratamiento convencional. ¿A qué me he referido con tratamiento convencional? Tratamiento convencional es lo que se dictamina por la medicina occidental como el tratamiento del cáncer. Principalmente un tratamiento quirúrgico muchas veces, si se puede, si está en un estadio adecuado. Generalmente se puede hacer una cirugía que extirpe el tumor en su totalidad o gran parte de su tamaño, si está localizado en un área accesible, si es la indicación para ese tipo de cáncer, se puede hacer una cirugía y generalmente va acompañado con tratamiento médico, ya sea quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, e incluso en algunos tipos de cáncer, inmunoterapia, es decir, una terapia dirigida para erradicar ese tipo celular maligno por medio de tratamientos muy dirigidos con anticuerpos. Entonces, en conjunto con ese tratamiento convencional, se agregan este tipo de terapias complementarias que tienen evidencia científica principalmente. La oncología integrativa es un campo en expansión. Uno puede encontrar en los buscadores médicos muchísimos artículos interesados en investigar el uso o el efecto de cierto tratamiento y evidenciar su utilidad para el paciente con cáncer. Dentro de estas terapias complementarias que han sido más estudiadas, principalmente están las modificaciones del estilo de vida, como les comentaba, y eso los pacientes con cáncer lo saben muy bien. Si yo tengo un cáncer relacionado al tabaquismo, es decir, al fumar, obviamente debo considerar seriamente dejar absolutamente el cigarro inmediatamente para evitar la progresión de la enfermedad y para dejar de dañar ese tejido que ya tuvo un cambio patológico. También en estos cambios de estilo de vida está la obesidad, es decir, muchos cánceres, sobre todo el cáncer de mama, el cáncer de colon, están directamente relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Si yo quiero poner un alto a esta progresión de la enfermedad y mejorar mi pronóstico como paciente de estos tipos de cáncer, en general todo el cáncer, hay que tratar la obesidad y bajar de peso. Y eso involucra cambios en el estilo de vida. También hay terapias del cuerpo, que vamos a revisar brevemente, y de la mente.
Entre ellos, pues existe la acupuntura, el masaje, la meditación y la yoga, que les había mencionado anteriormente, y productos naturales para mejorar el tratamiento de los síntomas y de la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Entonces, dentro de las más reconocidas, las más recomendadas, existen estas que les acabo de mencionar. Obviamente aquí me detengo para hacer una puntualización que todas estas terapias parecieran muy accesibles, hasta cierto grado comunes, pero deben ser realizadas por el personal capacitado, por personas profesionales, aún los masajes, personas profesionales capacitadas que tengan certificaciones, y en el caso de la acupuntura y las recomendaciones de la nutrición, debe ser preferentemente un profesional del área médica, un médico o un nutriólogo, quien dé las pautas para el paciente con cáncer. Vamos a revisar brevemente cada uno de estos temas. Si se fijan, en toda mi presentación tengo puntualizadas al calce referencias de artículos indexados, es decir, están referenciados en bibliografía seria, son artículos publicados en buscadores médicos. Entonces la yoga, interesantemente y asombrosamente, tiene muchísimos estudios clínicos, y al ser una práctica corporal que no solo involucra el movimiento de los músculos, ciertas posturas, sino también un ejercicio mental de relajación, de respiraciones, ha sido una herramienta muy estudiada, ya que, número uno, los pacientes recurren a ella, y número dos, tiene verdaderamente un beneficio real y medible en los pacientes con cáncer. Entonces, la yoga es útil porque el cáncer se asocia a malestar psicológico. Es decir, en cuanto yo escucho esa palabra, en cuanto a una persona le dicen que él tiene cáncer, ese es un impacto muy grande en sus emociones. Desde ese día generalmente hay mucho estrés, mucho distrés emocional, ansiedad por el futuro, cómo va a ser mi tratamiento, qué me va a pasar, cómo voy a quedar, mi familia, mis finanzas, son demasiadas cosas juntas, y asociado a la ansiedad generalmente se presenta depresión. Entonces, además, varios tipos de cáncer, la mayoría se relacionan al dolor crónico, ya sea por la enfermedad, es decir, dolor oncológico, o por el tratamiento. También puede haber dolor posquirúrgico o dolor por cierto tipo de cuestiones en cuanto al tratamiento, como la quimioterapia, que a veces causa dolor corporal, dolor de articulaciones, y los pacientes con cáncer, todos estarán de acuerdo que un síntoma sobresaliente es la fatiga, y también todo esto que les acabo de mencionar obviamente va a deteriorar la calidad de vida de las personas. Pues se ha medido en estudios clínicos que la yoga puede mejorar en general la calidad de vida de las personas, sobre todo porque agrega vitalidad y funcionalidad. Esto tiene mucho que ver con sus prácticas corporales, los ejercicios la manera en cómo realizan los ejercicios, que en general, guiados por un profesional, conllevan poco daño, ¿sí? Son ejercicios relativamente fáciles de llevar a cabo, supervisados, ¿sí? Y esto, aunado al tipo de respiraciones que hacen, pues agrega oxigenación, vitalidad, funcionalidad, y reduce bastante la depresión y la ansiedad. Mejora los trastornos del sueño y los síntomas relacionados con el cáncer, principalmente el dolor. El hecho de estas posturas, de estos ejercicios, de estas respiraciones, aumenta la oxigenación de los tejidos, favorece la circulación sanguínea en todos los músculos, en todas las articulaciones, a nivel cardiovascular y pulmonar. El beneficio es
totalmente real y medible, y esta sería la primera terapia complementaria, la yoga. Otro muy interesante y yo creo que muy, muy favorecedor para el paciente con cáncer es el masaje. No es el masaje del sobador de la colonia, sino es un masaje llevado a cabo por un profesional, por terapeutas certificados. Todo, podríamos decirlo así en general, todo es bueno. Lo malo a veces es la manera en cómo se realizan, que puede causar daño si la persona desconoce la manera en cómo darle un masaje a un paciente con cáncer abdominal, por ejemplo. ¿Cómo se le puede dar un masaje a una paciente con cáncer de mama que tiene linfedema en el brazo? Eso definitivamente no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que hacerlo alguien profesional que tenga la experiencia y la capacitación necesaria para drenar un linfedema de brazo, por ejemplo. Y obviamente, pues a todos nos gusta que nos den un buen masaje. Este masaje va a ayudar en los trastornos del ánimo, calma la ansiedad, calma la depresión, mejora los trastornos del sueño. Muchos pacientes que tienen su diagnóstico, como decíamos, este diagnóstico de primera vez, ese impacto psicológico, tienen insomnio o debido a los fármacos que están tomando en su tratamiento se altera el ciclo circadiano. Entonces, un buen masaje realizado por terapeutas certificados puede ayudar a estos pacientes en mucha sintomatología, en mucho estrés, contracturas musculares y aún en algunos artículos en el linfedema del brazo, siempre y cuando lo realice alguien que tiene la experiencia y la expertise adecuada. Otro de las terapias complementarias que está muy en boga, que ha sido muy estudiada en los últimos 20 años con la publicación de muchos artículos científicos, es precisamente la acupuntura. Y ya que soy médico especialista en acupuntura, esta es mi terapia favorita. No quiero gastar demasiado tiempo en ella, pero les puedo mencionar brevemente que esta apasionante terapéutica, que es parte de la medicina tradicional china, es un aporte invaluable para la medicina actual, la medicina moderna, y es bienvenida en la medicina en muchos países europeos, aún dentro de su sistema de salud, dentro de sus institutos y aún pagado a la par de los tratamientos médicos convencionales por las aseguradoras médicas. Todavía en nuestro país no llegamos a ese nivel, pero poco a poco, conforme hemos ido llenando este hueco, médicos graduados en nuestro país, en nuestro caso es del Instituto Politécnico Nacional, de la especialidad en acupuntura humana. Entonces tenemos este conjunto de las dos medicinas, la medicina convencional y el aporte de la medicina tradicional china, el cual pues puede hacer muchísimo por el paciente con cáncer en particular. La acupuntura se puede llevar a cabo de muchas formas. Obviamente implica la inserción de agujas en diferentes puntos del cuerpo descritos específicamente, anatómicamente, se llaman acupuntos y generalmente se estimulan con una aguja de metal, con una técnica especial. Obviamente esto conlleva todo el manejo de las agujas de acuerdo a la norma oficial para la regulación de la acupuntura, que nosotros la tenemos en nuestro país. Y no solamente puede hacerse con agujas, también se pueden estimular estos puntos energéticos del cuerpo de otras maneras, como con presión. Hay varios artículos avalando esta técnica, el cual el paciente con cáncer puede autoestimular estos puntos de acupuntura en momentos críticos que alivian síntomas como dolor, como náuseas y vómito y distrés emocional. También se puede estimular
los puntos de acupuntura con electricidad, es decir, con electroestimulación. Y otra técnica modernizada también es la implantación de catgut, que deja un filamento orgánico biodegradable en el punto de acupuntura para una estimulación prolongada, obviamente con un efecto más potente y duradero. La acupuntura ha sido recomendada en el manejo de varios síntomas en el paciente con cáncer. Vamos a revisarlo en esta tabla. Miren qué interesante, esta es una clasificación de las terapias integrativas recomendadas en pacientes con cáncer de mama. Este artículo fue publicado en el 2018 y es muy relevante, puesto que estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de la Clínica de Oncología, la ASCO, y se basa en las guías de práctica clínica de la CIO, que es la organización, la Sociedad de Oncología Integrativa, que fue la que impulsó este campo, esta definición de este campo de la oncología integrativa. Y finalmente la ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, publica estas guías. Es decir, esta asociación americana recomienda abiertamente, puntualmente, la inclusión y el uso de estas terapias complementarias en una paciente con cáncer de mama. ¿Qué es lo que recomienda? Pues recomienda la acupuntura. ¿Para qué? Para el manejo de la ansiedad, la depresión, la fatiga, el dolor, los bochornos, las náuseas y vómito, que se producen principalmente por la quimioterapia, y para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Entonces, si ustedes ven el impacto de la acupuntura, que es una terapia corporal, vamos a llamarlo así, impacta muchas áreas del paciente con cáncer. Esta asociación americana recomienda el uso de la musicoterapia. Pareciera algo muy simple, muy sin importancia, pero existen estudios en el cual el uso de la musicoterapia, obviamente es música pues específica, puede ayudar a la ansiedad, al estrés y a la depresión. La yoga, igual, como lo revisamos anteriormente. La meditación y la relajación para esos trastornos del ánimo y el estrés. El masaje, la hipnosis, suplementos alimenticios para tratamiento de náuseas y vómito. Y también dentro de los suplementos alimenticios estaría principalmente el jengibre, que vamos a hablar de él más adelante, y el uso tópico de aloe vera y ácido hialurónico para las quemaduras por radiación. Podríamos decir, bueno, esto no parece nada complicado, esto lo podría decir cualquier persona. Sí, lo interesante es que lo está diciendo la ASCO, que tiene mucho peso dentro del ámbito de la oncología en Estados Unidos, y eso afecta a todos los países que siguen estas guías de práctica clínica, como México y como toda Latinoamérica, y que la ASCO emite estas recomendaciones, pues eleva el grado de confiabilidad que los pacientes pueden tener en el uso o la incorporación de estas terapias a su tratamiento. Se fijaron que decía ahí recomendación grado A, grado B, grado C, grado D, grado H. Esto es interesante, si se fijan en la tabla anterior, este dice grado de evidencia y todos van de la A a la C. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la A es que está totalmente recomendado que se use este tratamiento porque no tiene ningún efecto adverso. Y en ese caso sería pues la meditación. A nadie le hace daño meditar. No tiene ningún efecto adverso. No tiene un daño y ninguna... no está exenta ninguna persona de poderla aplicar. La B es que el beneficio es moderado, que se recomienda el uso de esta modalidad. El grado C de evidencia es que se recomienda y hay que seleccionar a los pacientes para su aplicación, como la acupuntura, como la hipnosis,
como algún suplemento alimenticio, es decir, hay que individualizar a cada paciente, pero el uso es seguro y el beneficio es real. Lo interesante de este grado de evidencia es que también hay terapias o hay tratamientos o hay cosas que se desaconseja su uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el daño o el perjuicio va a ser mucho mayor que el supuesto beneficio. Y en base a eso vamos a hacer algunos comentarios al final de la plática. Bueno, continuamos con las terapias complementarias. Existe este gran campo de la herbolaria o los suplementos alimentarios. Generalmente los pacientes buscan una hierbita, un tecito, lo que sea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de calmar la ansiedad, la depresión, para regular el sistema inmunológico, como aromaterapia. Todos sabemos que la lavanda calma la ansiedad, apacigua la ansiedad. También hay compuestos herbolarios, principalmente el jengibre, que tiene muchísimos estudios que avalan su uso en náuseas y vómito. Entonces, el masticar o pasear una rodajita de jengibre en la boca a un paciente que está recibiendo quimioterapias les calma sus náuseas. Y es un efecto relativamente rápido, casi no tiene, ¿cómo se dice?, efectos adversos y puede ser utilizado por la mayoría de los pacientes. Y el aloe vera para las quemaduras, que muchos pacientes en sus ciclos de radioterapia terminan con quemaduras de la piel y pueden aplicar el aloe vera. Y finalmente la musicoterapia que habíamos mencionado en la tabla. Esta musicoterapia que ayude a meditar a las personas. Obviamente no vamos a usar música estresante, música aturdidora. Más bien queremos música que reduzca la ansiedad, que nos ayude a manejar el estrés, que pueda tener un efecto positivo en los trastornos del ánimo. Hay estudios que dicen que cierto tipo de música ayuda al manejo del dolor y en general puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora, después de revisar todas estas terapias que tienen publicaciones, que tienen estudios, que están recomendadas por asociaciones como la CIO, como la ASCO, vamos a hablar de otro tema muy brevemente, que son los famosos remedios milagro, que yo creo que todos los que estamos cerca del paciente con cáncer, finalmente el paciente, si tiene la suficiente confianza, nos va a confesar que utiliza tal o cual remedio que le trajeron, que le recomendaron. Y es aquí donde simplemente quiero hacer una breve advertencia, una alerta. Existen, todos sabemos y hemos tenido en nuestra mano algún producto milagro. Esto básicamente parece como cultura nacional, el famoso merolico, que prometía con su elixir curar desde los callos del pie hasta la caída del cabello, la infertilidad, los bochornos y las náuseas, el dolor, las espinillas y las riumas. Entonces, esto es muy entrañable de nuestras culturas, sobre todo yo creo latinoamericanas, pero en Asia es igual. Todos queremos encontrar este frasco, esta pomada, este elixir, pues que nos cure de todo, ¿no? Y obviamente del cáncer también. Pero la realidad es que no es así, no existe. No existe en realidad un producto milagro que cure todo, ¿sí? Y es triste, es peligroso cuando un paciente con cáncer o sus familiares de buena fe buscan desesperadamente este producto milagro. Tenemos que aprender, todos nosotros los que estamos escuchando esta plática, yo creo que después de esta pequeña plática tenemos algo de conocimiento para tener nuestras reservas cuando nos enfrentemos a esta oferta de un producto milagro. Generalmente esos productos no cuentan con sustento científico, no están registrados en COFEPRIS, obviamente, y bueno, no significa que solo por eso sean malos o no sirvan.
pero tenemos que tener nuestras reservas cuando generalmente tienen una publicidad exagerada o se basan solamente en la experiencia personal de un paciente. Es válido que alguien diga que por tomar agua de no sé dónde o untarse barro de no sé qué o tomar 10 botellitas de las que hace la vecina se curó del cáncer. Quizá esa fue su experiencia personal, pero no podemos estar seguros que hay un efecto directamente relacionado al uso de ese tratamiento para que su problema se haya resuelto, porque pueden ser muchas otras cosas las que hayan sido copartícipes o hayan estado involucradas en la mejoría de un paciente. Todo lo que llegue a nuestras manos tenemos que tener criterio, tenemos que detenernos, considerar que estos tratamientos cura todos pueden poner en riesgo a nuestro paciente, pueden poner en riesgo nuestra salud y aún nuestra vida, pueden retrasar el efecto del tratamiento convencional, pueden estorbarlo también, pueden hacernos gastar mucho dinero o mucho tiempo. Entonces, esto se los dejo aquí porque esto está en todas partes, va a llegar a nuestras manos, vamos a considerar, desear encontrar este cura todo, pero la realidad es que el riesgo puede ser mucho mayor o el no beneficio, vamos a dejarlo hasta ahí, puede ser algo que después lamentemos, el haber perdido tiempo en hacer un diagnóstico por tener miedo a hacernos un estudio o el invertir tiempo y dinero en algo que finalmente no va a tener un resultado. Entonces, no crean todo lo que leen en Internet. Ahora, gracias a la tecnología y a los avances tecnológicos, a todo el tiempo inmensurable que hemos gastado en Internet en esta pandemia, parece que todos nosotros somos especialistas en todo, porque cualquier duda, cualquier tema, cualquier palabra, se la preguntamos al doctor Google y nos la contesta en 3 segundos. Y con esos renglones que leo, o los 3 primeros respuestas que obtengo, yo quedo satisfecho y convencido que eso que me están diciendo es así. Yo ya lo busqué en Google, encontré la respuesta y me caso con ella. Desgraciadamente, Google no es un médico. Google es un buscador. Y todos sabemos, o si no lo sabemos, las primeras 5 respuestas que aparecen, mínimo, las primeras 5 respuestas que aparecen en Google son publicidad, que esas personas pagan para aparecer las primeras. Eso no significa que sea la respuesta más real, científicamente probada. Generalmente el que paga más es el que sale primero, ¿sí? Y es triste ver cuando un paciente queda mal informado o confundido por algo que buscó en el Dr. Google. Siempre que busquemos en Google, que es una herramienta útil, muy útil, debemos tener un pensamiento crítico, saber que el Internet es publicidad. Y obviamente la información que está ahí muy probablemente está sesgada, como les decía. Si yo vendo tal producto, yo lo voy a promocionar y voy a estar en los primeros resultados. Si yo vendo una idea, ¿sí?, que va a estar relacionada al uso de un servicio, al uso de algo que yo promuevo, pues lo voy a poner en todas partes para que la gente lo vea. Entonces, hay que usar un discernimiento. No significa que jamás entremos a Google, pero sobre todo cuando un paciente tiene necesidad, desesperadamente, busca opciones. Y Google es una buena fuente de información, siempre y cuando sabemos buscar bien. Entonces, me llamó la atención que la SIO, que es la Sociedad de Oncología Integral, que es la que le mencionaba, publicó un artículo en el 2022 y menciona que como la Sociedad de Oncología Integrativa está promoviendo todas estas medicinas complementarias, también pone límites.
y se presenta o se establece como defensores de la educación del paciente por un lado, para que el paciente tome decisiones informadas. Entonces, las recomendaciones a leer información médica en Internet podrían resumirse de la siguiente manera. Y esto quisiera dejárselos muy encarecidamente que lo tomen en cuenta de aquí en adelante en todas sus búsquedas en Internet. Primero, cuestionar la fuente de información. No es porque tenga una presentación muy bonita de su página, colores, letras, fotografías impresionantes. Hay que ver quién escribe ese artículo, quién escribe esa información. Probablemente, como les mencionaba, es la misma farmacéutica que vende tal producto, o es una asociación patito, como decimos aquí, que no tiene ninguna validez oficial, no es una institución. Quizá el que está escribiendo ese artículo no es un médico, ni siquiera es un paciente con cáncer. Quizá fue un periodista que oyó, hizo una historia, no lo sé. Entonces, siempre verificar la fuente de información y cuáles son las credenciales del autor. ¿Quién escribió ese artículo de que la raíz fulanita dejada a la luz de la luna por 2 meses, si me la como, va a ser excelentemente milagrosa para tal y tal cáncer? Pues, ¿quién dice eso? ¿Quién es el autor? También hay que ver si hay un conflicto de intereses. Es decir, este asunto de las farmacéuticas es una cuestión muy controversial y muy real, ¿sí? Si yo hago un estudio para validar que mis pasteles son sanos, porque yo vendo pasteles, entonces yo pago para que se haga un estudio, y obviamente va a decir, como yo lo pagué, yo quiero que digan que están muy buenos. Y esta agencia va a decir, no, estos pasteles son los mejores y sanos y nutritivos. Sí, pero yo pagué por ese estudio y están diciendo lo que yo quiera, lo que yo quiero, son mis empleados. Eso se llama conflicto de intereses. Entonces, eso es muy real y eso existe, sobre todo en el ámbito médico. Y nosotros podemos tener la capacidad de leer la información y observar si existe un conflicto de intereses. También hay que ver de dónde salió esa página web. Ahorita hasta un niño de primaria puede hacer una página web. Entonces, ¿quién quién le da peso? ¿Quién revisa esos contenidos de esa página? Hay que comprobar el nivel de evidencia. Por eso les presenté esta tabla. Toda la evidencia puede ser medida. ¿Sí? Si yo te digo, no, esto es buenísimo, te lo aseguro que esto te va a funcionar. Oye, ¿y por qué? Es que se curó mi abuela. Es un caso, ¿sí? Se curó mi tía y mi tía se lo dio a sus hijas y todas previnieron el cáncer con tal o cual planta, con tal o cual cápsula, con la pomada que vende no sé quién. Eso es una evidencia muy pobre. Es decir, no es un estudio serio, es una anécdota. ¿Sí? No es lo mismo evidencia a una anécdota. Es muy respetable la experiencia de cada persona. Hay que escuchar y entonces investigar. También hay que tener cuidado con las teorías polarizadas o demasiado simplistas sobre el cáncer. Yo he visto artículos en páginas muy lindas donde dice que el cáncer no existe, que el cáncer es psicológico, es decir, es una idea negativa, que hay que respirar, soltarlo, dejarlo ir al aire. Pues el cáncer sí existe, es una enfermedad celular, es una enfermedad orgánica, biológica, no puede ser tan simple. Tampoco el cáncer es un castigo de la vida o de la divinidad y por eso toda tu familia está mal. Pues hay que tomar con cuidado todas estas teorías o toda esta información que se abalanza sobre nosotros y entender que el cáncer en particular no es un evento simple, tampoco es polarizado, todo o nada, no es así. Tampoco hay que dejarnos ir por esto que les mencionaba, cuando yo tengo un cáncer
y por solo tomar un suplemento, por solo hacer una cosa, me curé. Porque puede ser que no haya sido solamente eso, que no haya una correlación de causalidad, que esto causó la curación de la enfermedad. Hay muchos otros factores que hay que analizar y estudiar. Y la sobreexplotación, es decir, use esto, es maravilloso, no solo le va a curar el cáncer, hace tal y cual cosa, es una sobreexplotación quizá de los beneficios de un solo producto. No se puede sobregeneralizar. Si una persona fue beneficiada por tal o cual cosa o práctica, que nos va a funcionar a todos igual. Entonces, estas son las recomendaciones de la Sociedad de Oncología Integrativa y yo creo que estos son parámetros muy útiles para todos nosotros en la búsqueda de la información, en la búsqueda de terapias complementarias para nuestros pacientes, para nosotros mismos, siempre tomar en cuenta estas alertas. Entonces, finalmente, solo cerrar con esta idea de la oncología integrativa, que ofrece una definición clara y un enfoque sistemático, es decir, es algo establecido de principio a fin, es un orden científico para unir las medicinas tradicionales complementarias e integrativas y la atención convencional del paciente con cáncer para que tenga una atención más asequible, es decir, muchas terapias complementarias son baratas, son accesibles para las personas y que sea equitativa para los pacientes con cáncer en todo el mundo, en particular en países de ingresos bajos y medios como el nuestro. ¿Cómo se hace esto? Mediante la investigación, mediante la formación sólida de profesionales de la salud, mediante políticas inclusivas de estas terapias complementarias a este campo de la oncología integrativa que puedan abordar estos retos tan grandes, de estos millones de personas con este diagnóstico de cáncer en todo el mundo. Obviamente esto ya es una realidad, no solo en países ricos, también en nuestro país se está haciendo investigación. Yo estoy haciendo una investigación en acupuntura, en el paciente con cáncer de mama y otros investigadores también están aportando esta evidencia por medio de formarnos, de aprender unos de otros, de abrirnos a el conocimiento adquirido a través de muchísimos años con estas terapias complementarias. Entonces yo espero que esta plática les haya causado interés por aprender, por investigar, por buscar esta atención integral para el paciente con cáncer que ustedes tienen, para usted que es un paciente con cáncer, conocer que hay un ámbito más amplio de terapias que pueden sumarse a su tratamiento convencional con evidencia de que van a ser útiles en mejorar muchos síntomas, en mejorar su pronóstico, en mejorar la respuesta a su tratamiento y obviamente la calidad de vida, no solo durante su tratamiento, sino después de su tratamiento, para que su sobrevida sea mucho mejor. Yo estoy a sus órdenes, este es mi contacto, soy la doctora Jazmín Cabrera y si tienen algún comentario, estoy abierta a ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Jazmín. La verdad es que es un tema bastante interesante y yo creo que nos quedamos cortos en tiempo porque podemos extendernos mucho más hablando de este tema que haya causado pues muchas inquietudes, muchas preguntas por parte de nuestros asistentes. Solamente voy a dar lectura a 2 o 3 preguntas que hemos recibido porque pues ya estamos sobre el tiempo que normalmente dedicamos a nuestras sesiones. Una de ellas la recibimos a través del chat, nos preguntan si la homeopatía en sí puede constituir una terapia complementaria o es parte de la oncología integrativa. Sí, es una pregunta muy interesante. La homeopatía es una medicina también con su marco teórico específico. Yo no soy homeópata,
respeto mucho a mis colegas homeópatas y sé que en conjunto con sus tratamientos convencionales, también la homeopatía tiene mucho que aportar. No está, interesantemente, no está promovida o recomendada dentro de estas guías. Siento que la consideran como algo aparte a la homeopatía, pero valdría la pena investigar al respecto. En ninguna guía que revisé de estas asociaciones de oncología, sobre todo de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Cancerología de Estados Unidos, no mencionan la homeopatía, pero en lo personal me comprometo a investigar al respecto, por qué no se ha incluido en estas listas como medicinas complementarias. Desconozco cuál es el motivo, pero puedo darme a la tarea de investigar si la homeopatía tiene un lugar. Yo soy parte de la CIO también, de esta Sociedad de Oncología Integrativa, y sí hay ponencias siempre de homeopatía. Tiene muchísimo que aportar la homeopatía para el paciente oncológico. Ok, pues muchas gracias, muchas felicitaciones por parte también de los que están en el chat, a través de Facebook, que hicimos la transmisión también. Y otra pregunta que también consideramos que es interesante es si debe avisar a su médico si está usando alguna terapia complementaria. Sí, esto es crucial y olvidé mencionarlo. Este diálogo que estamos teniendo nosotros esta mañana, aquí existen médicos, bueno, yo soy médico, existen otros profesionales de la salud, hay pacientes, hay familiares. Este diálogo que hemos tenido es el que debe existir siempre con su médico tratante. Esta plática, este tema de la oncología integrativa no es un tabú ya. Es algo muy establecido, fuertemente promovido en Europa, en Estados Unidos. En nuestro país debería haber la libertad de hablar con su oncólogo abiertamente de este tema, siempre asesorarse con él. Falta mucha educación de parte de los especialistas en este ramo para que ellos tengan también las herramientas de contestar nuestras preguntas. Ellos deben darse a la tarea, como decía la última diapositiva, de educarse, de aprender, de ver estas publicaciones, que son muchísimas, para que este diálogo sea real y ellos puedan asesorar y supervisar el uso de estas terapias complementarias. Entonces, yo los animo a abrir el diálogo. Quizá el médico de primera no sepa qué contestar o quizá no es su interés por el momento, pero gracias a sus preguntas, gracias a ustedes como pacientes, el médico puede también tener el interés de aprender, de abrirse a conocer estas terapias complementarias para apoyar y sobre todo supervisar a su paciente. Es mejor decirlo, abrirlo y abrir el diálogo con su médico tratante, siempre. Pues bueno, tenemos algunas otras preguntas, pero pues bueno, estamos ya casi cerrando nuestra sesión. Se las vamos a hacer llegar a la doctora y claro que sí, las vamos a poner en nuestro chat para que ustedes puedan conocer las respuestas. Pues a nombre del Instituto Nacional de Cancerología y del Departamento de Vinculación, le agradecemos a la doctora Yasmín el habernos compartido este tema tan interesante. A nuestros usuarios frecuentes los invitamos a que continúen al tanto de nuestras publicaciones y de nuestra siguiente sesión. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.